¿por qué tenemos que llegar a un proyecto donde se multe a un ciudadano por romper la cuarentena? Quiere decir que no estamos entendiendo bien la obligación del distanciamiento social, de llevar el barbijo. Bueno, algo está pasando. Por supuesto, muchas preguntas para hacerle al ministro Diego Cardoso, el ministro de Salud, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos ahí en el piso y a la audiencia también. Ministro, en primer lugar preguntarles, ¿cómo estamos en Córdoba? ¿Continuamos en transmisión comunitaria? Miren, en Córdoba hoy tenemos varios focos, los cuales estamos nosotros actuando con nuestro operativo Identificar en terreno, con el objetivo de dar lo más rápido posible con los casos positivos y de esta manera generar el aislamiento adecuado, el seguimiento, el tratamiento en caso de que así lo requiera en una institución sanitaria y de acuerdo a esto poder interrumpir o cortar lo que es la cadena de transmisión. Tenemos lugares donde estamos actuando como es Tras la Sierra, que es uno de los brotes más grandes que tenemos. En este momento más de 130 casos, en concreto 136 casos. En la ciudad de La Falda estamos teniendo un aumento de la casuística, razón por la cual hoy estamos con un dispositivo de Identificar en La Falda. En la ciudad capital tenemos en un barrio ciudad, que es barrio Ciudad de Mi Esperanza, ahí estamos con un operativo grande, ¿sí? Con un cordón restrictivo y un cordón estricto sanitario, ¿sí? Lo que es fase 1, con el objetivo de identificar la mayor cantidad de personas positivas, aislarlas, ¿sí? Y hacerles el tratamiento adecuado. Y lo mismo en Malvinas Argentinas. Pero para decirles objetiva y concretamente, prácticamente el 100% de los casos que hoy tenemos en estudio tienen, ¿sí?, el origen con el nexo epidemiológico que nosotros vamos investigando, es decir, la gran mayoría de los casos que tenemos son conglomerados en lugares, ¿sí?, o conglomerados familiares, es decir, no tenemos casos que empiezan a aparecer sin tener el nexo epidemiológico, ¿sí? Entonces, la circulación principalmente es en conglomerado y en localidades o áreas específicas, como decirle Malvinas Argentinas, La Falda o Tras la Sierra. Ministro, y en relación a esta situación que se está dando aquí en Córdoba con el coronavirus, ¿se aguardan más flexibilizaciones dentro de las próximas semanas? Teniendo en cuenta que estamos en una fase 5 con restricciones y que hay distintos sectores como los gimnasios, los jardines de infantes, que están pidiendo a gritos volver y que tienen protocolos que van a presentar o que ya han presentado. En ese contexto, nosotros hoy a las 5 de la tarde tenemos reunión con el Comité Científico Asesor, como hacemos todos los días miércoles, y no solo evaluamos las actividades que faltan poner en marcha, sino también ponemos nosotros al día lo que es la situación epidemiológica y sanitaria de la provincia. En ese contexto vamos evaluando principalmente las aperturas que realizamos cada 14 días, es decir, nosotros hoy estaríamos evaluando las aperturas que hemos hecho cada 14 días atrás con el objetivo de ver el impacto que están generando en el sistema sanitario en todo el territorio de la provincia. Hoy, en ese mismo marco, vamos a estar evaluando lo que podrían ser las aperturas o la puesta en marcha de las actividades que nos faltan, ¿sí?, autorizar, como por ejemplo la hotelería, los jardines maternales, lo que es los gimnasios, los natatorios, algunas ferias de artesanías y algunas otras actividades que me puedo estar olvidando en este momento, pero todas se ponen hoy en discusión con la mesa del Comité Científico Asesor para escuchar sus recomendaciones de acuerdo a la actualidad sanitaria y epidemiológica que se les presenta. Ministro, se va a evaluar más flexibilizaciones, pero no hay ninguna marcha atrás. Por ejemplo, las reuniones familiares continúan. Le pregunto esto porque en la mayoría de los brotes se ha dado justamente por estas reuniones, estas juntadas, ¿no? Totalmente. Ustedes van a ver que la gran mayoría de los últimos brotes que hemos tenido ha sido consecuencia de reuniones que van más allá de lo que son reuniones familiares, es decir, reuniones sociales, y que la gran mayoría transgrede el número promedio que se ha puesto, que es el número de 10 personas como máximo. Y en este aspecto la intención nuestra no es retroceder
en este momento, pero también vamos analizando permanentemente la repercusión que tenemos, ¿sí? Entonces, ahora se han habilitado todo lo que son las distintas disciplinas de la gastronomía, ¿sí? Bares, restaurantes, confiterías y afines. En 14 días estaremos evaluando el impacto sanitario que ha generado esto. Y si es necesario retroceder en alguna actividad, la vamos a retroceder. Esto queremos poner en conocimiento de nuestra comunidad porque uno tiene la responsabilidad de evaluar qué impacto sanitario tiene. Y si la gente a veces no cumple ciertas normativas, y hemos tenido llamados de atención con respecto a algunos lugares o bares que se han abierto y que han superado el número de gente que tenían permitido. Entonces, volvemos a apelar a la responsabilidad social y comunitaria de nuestros cordobeses para que no generemos las transgresiones de las recomendaciones que tenemos. Tenemos que respetar el número máximo de personas, tenemos que respetar que son reuniones familiares, que no son reuniones sociales, ¿sí?, que se hace una por día, porque si no, si tenemos 10 reuniones sociales, familiares en un día y nos juntamos 10 veces, y sí, sin lugar a dudas, en algún momento algún brote se va a generar, ¿me entienden? Pero tenemos que respetar las normativas porque hacen a la garantía de que uno pueda seguir habilitando ciertas actividades que hoy todavía están resentidas. Ministro, en este contexto, entonces, estamos lejos de habilitar o permitir las reuniones sociales. En realidad, una de las actividades que tiene más impacto en lo que es la transmisibilidad, ¿sí?, de la patología son las reuniones sociales. Si ustedes ven la bibliografía a nivel internacional, una de las primeras o principales actividades que trae a consecuencia los brotes son las actividades o las reuniones sociales, razón por la cual hoy le pedimos paciencia a nuestra gente, paciencia a nuestros cordobeses, ya tendremos tiempo de podernos juntar socialmente y compartir algún tipo de evento, pero por el momento, ¿sí?, las reuniones son familiares con un número máximo de 10 y la intención es que sigamos respetando las recomendaciones para que podamos mantener el número de casos que tenemos, el número de ocupación de cama que tenemos, el número de duplicación de casos que tenemos, el número del famoso RO que tenemos. ¿Para qué? Para que nos dé la posibilidad de seguir ampliando las actividades que faltan poner en marcha y llegar a esa nueva normalidad que tanto esperamos todos. Ministro, cuando usted recién se refería a algunas situaciones que le llegaron de bares, ¿quiere decir que superaba, por ejemplo, una mesa a las 10 personas? Eso tampoco se puede hacer en un bar. Exactamente, tal cual, lo acabas de decir. Hemos tenido reportes de lugares donde excedían. Claro. Y ha tenido que intervenir los inspectores, ha tenido que intervenir incluso nuestra seguridad, es decir, la policía, con el objetivo de disuadir y explicar y hacer entender que recién nos estamos poniendo en marcha con todo lo que es la gastronomía y la normativa y la recomendación básica es que no generen aglutinación de gente, que tenemos que mantener el distanciamiento social. Entonces volvemos a apelar a nuestros cordobeses porque sin lugar a dudas, si no se respetan, de aquí a 14 días vamos a ver las consecuencias cuando empecemos a tener un brote detrás de otro. Ministro, y a propósito de esta situación, teniendo en cuenta el proyecto que se presenta en la legislatura para tratar las multas a aquellos infractores en medio de esta nueva etapa de la cuarentena, ¿quién va a ser la autoridad de aplicación? La autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Salud, ¿sí? Lo que es la autoridad de control va a ser principalmente lo que es seguridad y también van a formar parte de lo que es el órgano de control, los municipios y comunas. O sea, ¿la policía va a tener ese control, ministro? Va a ser uno de los órganos, ¿sí?, de controlar el cumplimiento, va a ser el sistema de seguridad, claro, ¿sí?, el servicio de seguridad, y también van a tener cierta facultad lo que son las comunas, las intendencias, ¿sí?, con personal que se va a capacitar y se va a instruir por el órgano de aplicación. ¿Usted cree que se llega a esto porque lamentablemente no hay una responsabilidad absoluta por parte de los ciudadanos y se terminan generando estas situaciones que finalmente tienen que llegar a un proyecto de multas para que todos respetemos estas condiciones de la pandemia? Mirá, con respecto a esto, yo creo que la enorme mayoría de nuestros cordobeses cumple con las normativas.
¿sí? Y las consecuencias de los brotes, las consecuencias del aumento de casuística, las consecuencias de los tropiezos que tenemos es por la irresponsabilidad de algunos, pocos, ¿sí? Que muchas veces ponen en riesgo la salud de la gran mayoría. Razón por la cual no puede ser lo mismo la persona que cumple con la persona que incumple lo que son las normativas o las recomendaciones. Entonces, si vos vas por una carretera y te dicen en la normativa que tienes que usar el cinturón de seguridad y lo tienes que usar, y no es lo mismo la gente que usa, la gente que no usa. Si no lo usas, obviamente, estás transgrediendo una norma. Entonces, si hoy hay normativas que tenemos que cumplir porque estamos en un contexto especial, bajo una epidemia, es decir, una patología altamente contagiosa, y hay recomendaciones, ¿sí? Y normativas básicas que tenemos que cumplir, no es lo mismo la gente que cumple a la gente que incumple. Y vuelvo a repetir, la enorme mayoría de los cordobeses la cumple, ¿sí? Razón por la cual hay que penalizar al que no lo cumple. Claro. Ministro, sabemos que la situación en Buenos Aires es muy dispar a la que se está viviendo aquí en Córdoba en relación a la cantidad de casos y víctimas fatales. ¿Qué pasaría si Buenos Aires de repente comienza a trasladar pacientes para ser atendidos aquí en Córdoba? ¿Cómo lo ve esto a usted? Mira, hemos estado en diálogo permanente con lo que son las autoridades sanitarias nacionales, con el ministro Ginés González García, con sus secretarios, con Arnaldo Medina, con la secretaria de Acceso a la Salud. En realidad, en este momento nunca se planteó de manera formal el traslado de pacientes, sobre todo pacientes críticos, de lo que es el AMBA a la provincia de Córdoba o a otro distrito. Hemos hablado de lo que serían preparar estrategias y logísticas para ayudarnos mutuamente, pero nunca se habló pura y exclusivamente de lo que sería traslado de pacientes. En este aspecto yo quiero ser claro y transmitirle tranquilidad a nuestra comunidad, que por el momento no se ha diagramado ni se ha proyectado el traslado de pacientes de lo que sería el AMBA, que hoy sabemos que está con ciertas dificultades con respecto a las unidades críticas, pero en ningún momento tratamos el tema de manera formal ni planificamos el traslado de pacientes críticos desde allá para acá, en ningún momento. Ministro, en torno a la situación de Martín Gil, estamos hablando del secretario de Obras Públicas de la Nación, que vino a Villa María, tiene residencia en Villa María, pero vive en Buenos Aires para celebrar el cumpleaños de su mamá. La justicia está investigando si superaron las 10 personas esa reunión, pero según el propio secretario, no tenía que hacer esa cuarentena de 14 días. ¿Es así? Recordemos que le dio positivo, ¿no? Miren, sí, nosotros tenemos ciertas normativas en el territorio provincial que todas las personas que ingresan y permanecen por más de 24 horas deben cumplimentar la cuarentena. Ustedes lo escucharon a nuestro gobernador y a todos nosotros, que en esto somos enfáticos y no hacemos diferencias, sean funcionarios o sea quien sea. Si va a permanecer en el territorio provincial por más de 24 horas debe cumplimentar la cuarentena, por más que traiga un hisopado negativo. ¿Por qué? Un hisopado negativo en el lapso de 24 horas, en cierto modo, te da garantía de que uno no va a contagiar. Pero pasado ese tiempo, uno puede estar incubando la patología y puede positivizarse, razón por la cual, si uno va a permanecer por más de 24 horas en el territorio provincial, debe cumplimentar una normativa que es vigente en nuestro territorio, que es la cuarentena, es decir, 14 días es una cuarentena sanitaria, con el objetivo de identificar si es que en algún momento empieza con síntomas o se hace positivo en el transcurso de esos 14 días. Ministro Cardoso, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Gracias a ustedes y saludos a todos.